El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos Los busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Cuántos han trabajado en el campo con ovejas? Levante la mano los que han sido ovejeros. 1, 2, 3. Para nosotros esta imagen es difícil de entender, porque pues las únicas ovejas que vemos pues son los que van detrás de los partidos políticos. Pero ovejas, así como tal, pues yo no las conozco físicamente, las veo en tele y todo, pero nunca me ha tocado. Y mucho menos ver esa dinámica de que las ovejas van siguiendo la voz del pastor. Esto pues obviamente es una imagen fuerte en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, donde Jesús se presenta como el buen pastor, que conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen. Podríamos empezar con este aspecto. ¿Qué significa conocer? Hemos hablado sobre este término en la Biblia. ¿Qué significa conocer? Significa poseer, hacer suya. Sí, acuérdense cuando la Virgen María le dice el ángel que va a ser madre del Salvador. ¿Y qué dijo ella? No conozco varón. Espérate, ¿conocía o no conocía a José? Como nosotros lo entendemos, pues sí, pero como dice la Biblia, todavía no había sido de nadie. O sea, no había sido suya María de José. O sea, conocer es hacer suyo, no solamente en el ámbito físico, en el ámbito sexual, sino en el ámbito de la voluntad. Cuando una mujer, por ejemplo, se entrega a un hombre, ¿no lo hace por su voluntad? ¿Sí o no? Bueno, a veces que no, pero normalmente lo hace por su voluntad, para ser poseída, para poder formar esa unión, que es precisamente
esa relación pastor-ovejas es de una posesión. Tú eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Esta imagen la encontramos constantemente en todo el Antiguo Testamento. Esa promesa de tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Pero una imagen más entendible es yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. Y conocer significa que nosotros poseemos la voluntad de Dios y la hacemos nuestra. O sea, lo que Dios quiere, yo lo quiero. Y es ir en contra de lo que yo quiero. Porque está mi parte humana. Yo quiero comer, yo quiero dormir, yo quiero rascarme la panza. Pero la voluntad de Dios me dice, no te rasques la panza, ponte a trabajar. Entonces, ahí es donde yo hago lo que Dios me pide. Y en ese momento, Dios me posee. Yo hago mío a Dios cuando cumplo su voluntad. Pero hay que entender también esta imagen muy interesante del pastor. Aquí en el Evangelio Jesús nos habla de dos personajes, el dueño y el pastor. Claro, Jesús se presenta como los dos, pero realmente hay que entender el dueño y el pastor. Por ejemplo, yo a los niños les compartía, ¿qué personaje del Antiguo Testamento fue pastor y luego fue rey? A ver, ¿quién me dice? Moisés, no fue rey Moisés. David primero fue pastor y luego fue rey. Ahora, ¿él tenía sus ovejas, sí o no? No. ¿De quién eran las ovejas? No, todavía no había rey. ¿De quién eran las ovejas que pastor? A ver, mi querido Toñito, ¿de quién eran las ovejas? De su papá. ¿De quién eran las ovejas? De su padre. Pero él era el pastor. David cuidaba las ovejas ¿de quién? De su padre. Esta imagen es muy importante porque nos ayuda a entender incluso el reconocer que lo que yo tengo no es mío. Ni siquiera mi matrimonio, mis hijos no son míos. Simplemente Dios me pone como pastor para que estas ovejas puedan llegar y llegar a la meta del dueño. ¿Quién es el dueño de tus hijos? Dios. ¿Quién es el dueño de tu matrimonio? Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo me hago dueño de las cosas? Ya no funciona. Por eso el Señor dice, el dueño y el pastor, el dueño, este sería el primer paso. ¿Quién es el dueño de toda la creación? Dios. Entonces, todo lo que yo tengo es nada más para ser pastor, para usar, para servir a este dueño y soberano. Pero el problema es cuando yo me hago dueño de las cosas. Aquí en nuestro país se da un fenómeno muy interesante, la migración para poder mantener a la familia. Muchos de ustedes a lo mejor tienen familiares que ya viven en los United States, ya son gringos. ¿Y para qué se fueron a Gringolandia? Para poder mantener a los hijos. Me ha tocado ver familias en donde a veces la mamá o el papá se va y empieza a mandar los dólares a México para mantener a los hijos. Algunas veces la mamá le da el crédito al papá. Este dinero lo mandó papá para comprar, para mantenerlos. Otras veces, como le cae gordo el viejo, no dice nada. Sí, acepta la lana, pero se pone el cuello y dice, aquí tienen hijos, yo les doy. Y miren que me ha tocado muchas mujeres que eso hacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el marido anda de Coqueto, Pizcapocho, Cusco y Pispireto por allá. Pero no le reconocen de dónde viene el dinero y se hacen dueño de ese dinero como diciendo, mira, mijito, yo te quiero mucho, toma tu dinerito para que te compres tus dulces y no te me estés durmiendo. Para que vayas a la escuela, te doy todo. El problema es que la mamá le está quitando el mérito ¿a quién? Al papá. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Son mis hijos, es mi matrimonio, es mi trabajo, es mío. ¡Ey! ¿Quién dijimos que es el dueño? Dios.
Cuando aprendamos a entender esto, van a cuidar mejor a sus hijos. Porque cuando nos hacemos dueños de los hijos, los echamos a perder. ¿Sí o no? Es que es mi hijo y yo por mi hijo tengo que hacer todo. Luego, ¿por qué salen así, mira, nada más tan feos? ¿Por qué? Porque creemos que los hijos nos pertenecen y los hacemos a nuestra imagen y semejanza. Mis hijitos, mis chiquitos bonitos ahí. Pero cuando yo descubro que no son míos, los voy a cuidar más. Porque sé a quién le pertenecen. ¿Sí entienden la diferencia? Eso significa convertirte en buen pastor o en buena pastora. En la mañana, en la misa de los niños, se acercó una mamá. Yo les traté de explicar esto a los niños. Me dice, padre, no sabe cómo me ayudó lo que nos explicó. Porque ahora puedo amar mejor a mis hijos. Los amo porque no son míos, son de Dios. Y ahora todo lo que yo haga por ellos no va a ser por mí, va a ser por Dios, buscando lo mejor para... No le pegues a tu marido, que tú tampoco cantas mal las rancheras. No faltan en las prédicas los codazos. ¿Estás oyendo, viejo? ¿Estás oyendo? No quise decir que fuiste tú, Susana, no, para nada. Pero no falta, no falta. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a descubrir que cuando algo no me pertenece, pero es Él quien me lo está confiando, aprenderé a cuidarlo más. Vamos al matrimonio, es lo mismo. Esa esposa que tienes a tu lado, ¿de quién es? ¿De Dios? Entonces devuélvela. No, no es cierto. Dice, devuélvela, devuélvela. No, no es cierto. O sea, no te pertenece, pero tú eres el pastor que la cuida. El problema es cuando me adueño de la esposa. Y es que vas a hacer lo que yo te digo, y es que esto, y es que el otro. Y se montan en su macho los pastores, ¿sí? Y luego parecen más pastores, parecen mulas. Y lo mismo las mujeres. Pero cuando entendemos que no nos pertenecen, sino que simplemente tenemos que guiarlos al dueño verdadero. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 200, bueno, no me acuerdo, decíamos, hay consecuencias de creer en Dios. Tiene que haber consecuencias cuando creemos en Dios. La primera de ellas es saber que Dios es el dueño de todo. De todo, óiganlo bien. Cuando tú amas a alguien, ¿de dónde viene ese amor? Viene de mi corazoncito que siente bonito porque te quiere mucho. Es que está tal y como me la receté, 90, 60, 90. Y ya después 90, 60 y revienta. ¿De dónde viene el amor que yo puedo experimentar por alguien? De Dios. Porque Dios es el amor. No es que Dios tenga el amor. ¿De dónde viene mi capacidad de comprensión? De Dios. ¿De dónde viene mi alegría? De Dios. Claro, se manifiesta en que, por ejemplo, mi hijo sacó primer lugar en la escuela. La mamá se siente guajolote así, bien ancha, ancha. Ah, no, eso es pavo real, ¿verdad? Bueno, pero como estamos en México, más bien guajolotas. Así, se siente ancha, ancha, con todo el moco así. Pero ¿de dónde le viene todo eso? De Dios. El problema es cuando se me olvida y me adueño de eso. Y yo creo que porque yo te amo, me perteneces. Porque yo te sirvo, me perteneces. La primera lectura es muy interesante. Tiene que hablar precisamente sobre esta cuestión. ¿A nombre de quién hago las cosas? Mamá, a ver, ¿cuántos de ustedes les preguntaron sus hijos o ustedes les preguntaron a sus papás, ¿por qué me amas? A ver, levante la mano. ¿Quién preguntó eso alguna vez? Bueno, a su viejo, a su esposa. ¿Por qué me amas? A ver, levante la mano, no les dé vergüenza. ¿No preguntaron eso? ¿Y qué te dijeron? Ay, es que, pues porque yo te parí, porque yo te di la vida. ¿Qué? ¿Quién dio la vida? ¿Y tú qué fuiste? Pastor. Nada más.
Fíjense la diferencia de ver las cosas como yo me he sacrificado, yo te di todo y tú no me lo reconoces. Ay, qué triste es esto. ¿De qué se trató la primera lectura? ¿Quién puso atención? Bueno, espero un día antes de morirme que todos pongan atención a las lecturas. Primera lectura muy interesante, Hechos de los Apóstoles. Voy a meterlos un poquito en el contexto. ¿De qué se trata? Nada más Pedro y Juan una vez entraron al templo y vieron, vamos a ponerlo a usted, de paralítico, enfermo de nacimiento. ¿Cuántos años tiene? 48. 48 años paralítico en la entrada del templo, no puede hacer nada. Y entonces Pedro y Juan le dijeron, veme, en nombre de Jesucristo yo te lo ordeno, levántate. Y este se levantó. Obviamente todo mundo lo conocía, pues pedía su limón, ya tenía su credencial del sindicato de pedidores, de limosneros ahí en el templo, certificado y con todo del CENTE y de todos los sindicatos por ahí. Entonces, de repente lo ven caminando y genera un conflicto. Pues oye, esto ha sido algo extraordinario, pero a los sumos sacerdotes, a la crema innata de los judíos dicen, esto no nos gusta. Y empiezan a cuestionar a Pedro, a Juan, ¿en nombre de quién? ¿Por quién hacen esto? Esta pregunta quiero que ustedes la mediten, porque si somos y entendemos lo que significa ser pastores, todo lo que hacemos no es por nuestra capacidad, nuestra cara bonita, es porque viene de Dios. Fíjense el diálogo de Pedro con estos hombres. Dice, primera lectura de los Hechos, la carta a los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Lo que me mueve es la voluntad de Dios. Quiero agradar y servir a Dios. Nada más. Lo que me mueve ya no es lo que quiero, ya no es lo que siento. Lo sigo sintiendo, lo sigo queriendo, pero hago a un lado eso y hago lo que Dios me pide, lleno del Espíritu Santo. Para eso nos estamos preparando, para hacer conciencia de lo que ya recibimos el día de Pentecostés, el día de nuestra confirmación, la plenitud del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no lleno de lo que él quería. Claro, él quería muchas cosas, incluso hasta le daba miedo algunas cosas y salía huyendo, era medio cobarde como tú y yo comprenderemos. Aprender a estar lleno del Espíritu Santo es la tarea más importante que deberíamos de tener. Bueno, dice, lleno del Espíritu Santo dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Cambiemos la pregunta, o cambiemos la respuesta más bien de Pedro. Papá, mamá, hijos, amigo, que te ha ayudado, esa persona que estaba necesitada, tu compañero de trabajo, que tú pudiste darle un servicio, porque viste la necesidad, tuviste la posibilidad económica. Alejandra, que en alguna ocasión le ha ayudado a sus amigas y que están más perdidas que la hija de la Llorona y les da un consejo. Y alguna vez te preguntan, ¿por qué lo haces? Y nos gusta decir, es que te quiero, es que yo. Fíjense lo que dice Pedro. Se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿Qué beneficios has hecho tú? ¿Y a nombre de quién los haces? ¿Entiende la diferencia de ser pastor y ser dueño? Jesús lo hacía en nombre de su Padre y los apóstoles lo hacen en nombre de Jesús, que a su vez es a nombre del Padre, que es el dueño de todo. Cuando hacemos algo y hacemos bien, ¿a nombre de quién lo estamos haciendo? Si es a nombre mío, estoy perdido, porque no voy a saber guiar a esa persona, no voy a saber guiar mi matrimonio ni mi noviazgo,
Como muchos jóvenes, es que yo te quiero. Ay, me quieres, yo también lo quiero. Y andan tan enamorados que luego no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no están entendiendo. Si soy capaz de amarte a ti, mujer, si soy capaz de amarte a ti, hombre, es precisamente por el beneficio de que yo te amo. Lo hago en nombre del único pastor, aquel a quien yo sigo, aquel a quien me ha poseído. Para que sea un buen hombre, a ver, levante la mano los que andan de novios. Ahí veía con unos que llegaron que andan de momios. Dice, mejor no la levanta. Como que la quería levantar, pero como la novia no la levantó, mejor se rasca la cabeza. Estoy en todo menos en misa. O sea, ¿en nombre de quién amas a esa persona? Si es en tu nombre, quiere decir que tú eres pastor y que tú vas a guiar a esa persona. Pero cuando otro te hace pastor y te da todo, sabes que te vas a dejar guiar por ese pastor. Precisamente eso es lo que hace Pedro. Ustedes preguntan el beneficio que yo hice a este hombre. Por eso yo les pregunto, ¿en nombre de quién amas a tus hijos? Ese es un beneficio. Cuando amas a alguien, ¿no es un beneficio? Cuando tú perdonas a alguien, ¿no es un beneficio que das? Cuando tú haces la caridad o ayudas a alguien, ¿no es un beneficio que tú estás dando? ¿A nombre de quién lo haces? Si es a nombre tuyo, ya te fregaste y fregaste al otro. Porque de alguna manera te van a estar viendo, ay, mi papá me da, mi papá me quiere, mi papá. Y tenemos al papá y sufrimos de papitis aguda. ¿Y qué pasa con el papá? Luego se vuelve puré. ¿Por qué? Porque salen sus miserias, salen sus errores. ¿Y qué pasa con el hijo? Ya no quiere seguir al papá, ya no confía en él. ¿Qué pasa con la mamá? Ay, es que mi mamá lo es todo, mi mamá. Y cuando falla la madre, nos dan en la torre. ¿Por qué? Porque no entendimos que todo lo tenemos que hacer en nombre de Jesús. Si yo realizo un servicio, lo hago o lo tendría que hacer en nombre de Jesús. Porque cuando yo doy algo, la gente se vuelve oveja. ¿Sí o no? Se vuelve oveja. Y a veces nos encanta. Con todo respeto, yo no le voy a ningún partido. Pero ¿qué hacen los partidos políticos en épocas de campaña? Buscan ovejas. Prometen y luego me prometen y nada. Pero te salen y te dan, te empiezan a dar cosas. Y como el pueblo está necesitado, y ahí va como menso el pueblo. ¿Sí o no? Yo recuerdo aquí en la 3 de octubre, cuando todavía estaba un poquito salvaje, para llegar aquí al templo tenían que venir en lianas y luego en canoas. Y, no, de verdad, era todo un reto los que venían aquí a Monte María. Antiguamente esto era bien salvaje, todavía está salvaje, ¿verdad? Pero me acuerdo que cuando yo llegué aquí en el 95, bueno, llegué aquí en el 94, pero ya que me quedé en el 95, pero la primera vez que vine aquí en el 94, pues no había cemento, no había luz, no había teléfono, no había agua, no había nada. Entonces venían las hermanas de la caridad, de Madre Teresa de Calcuta, traían sus cosas para compartir comida. Y veías a toda la gente ahí, pero cantidad de gente. Y pues las monjitas aprovechando, vamos a rezar el rosario. Y todos rezando el rosario, Dios te salve María, Dios te salve María, bien devotos. Se iban las monjitas y venían los protestantes a traer comida. Los mismos devotos católicos estaban acá con los protestantes. Y alabaré, y alabaré, y alabaré. ¿Por qué? Porque les daban de tragar. En serio. Esas son las ovejas que están necesitados de alguien que los guíe. Y se aprovecha el que tiene poder para atrapar a las ovejas y hacer de ellas lo que quieran. De alguna manera, eso hiciste con tu esposa. ¿Cuántos años tienen de casados? 33. Ya están para crucificarse los dos. Esa mujer estaba necesitada de sentirse amada, protegida.
y tú le diste lo que ella necesitaba. ¿Sí o no? Si no, no te hubiera dicho que sí. Se volvió tu ovejita, aunque luego se convierte en demonio de Tasmania, pero bueno. Y lo mismo. ¿Por qué aceptaste a este hombre? Porque tú le dabas algo, llenaste a él de algo, se volvió tu ovejita. Y a veces se vuelve una manipulación en el matrimonio, a ver quién tiene más poder. ¿Tiene más poder el que más grita o el que tiene más dinero? Y si el que trabaja o el que... Y se vuelve, ¿por qué? Porque no entendimos que simplemente yo estoy para servir. Mi esposa se volvió mi oveja y yo la tengo que guiar en unos aspectos, y mi esposo se vuelve oveja porque yo lo tengo que guiar en otros aspectos. Son complemento. Pero cuando no entendemos esto, nos volvemos pastores que dañan. Más bien, como dice el Señor, asalariados. ¿Quién es el asalariado? Pues te doy dinero para que... Pero si ya no, pues yo no voy a arriesgar mi vida por una vieja loca, histérica, hipocondriaca. ¿Sabes qué? Pues mejor la cambiamos por 2 de 20. Pues ya que tiene 40, pues que la cambio por 2 de 20, ¿no? Pues más fácil. Y eso es lo que sucede cuando no entendemos lo que significa ser pastor. Todos tenemos dones, todos en algún momento de nuestra vida Dios nos llama a servir a otros, y como están necesitados tenemos que guiarlos hacia nosotros, hacia Dios. ¿Hacia dónde han llevado a sus hijos? No me conteste. ¿Tienen nietos? Ay, los nietos, ¿cómo echan a perder a los abuelos, verdad? Ay, sí, es al revés. Los abuelos echan a... Y ahí decía mi papá, en paz descanse, y también mi mamá, que decían, los hijos están para ser educados y los nietos para ser consentidos. Qué gran mentira, ¿eh? Pero hacemos eso, y entonces, ¿qué edad tienen tus nietos? Y cuando te ve, ¿qué hace? Se vuelve loco, más que con el papá, ¿sí o no? ¿Qué tienen los abuelos que hacen locos a los nietos? Les dan amor. Ah, ¿y los papás no les dan amor? A veces. Híjole, se salió desde lo más profundo del corazón del niño. A veces. No, lo que pasa es que el papá regaña, castiga, y el abuelo no. Y ay no, mi hijito, pobrecito, ven, ¿qué quiere? Yo se lo compro. Mira, éndele. Allá también, ¿sí o no? ¿Sí o no, Belén? Sí, a tu abuelita, ay, mi abuelita, mi abuelito, mi abuelita. Tenga que. ¿Por qué? Porque aprendemos a manipular a la gente, y sin querer manipulamos. No con maldicia, pero no guiamos. ¿Cuántos nietos son echados a perder por los abuelos? Porque el papá dice no, y que dice el abuelo, no le hagas caso, vente. Ay, híjole, compadre. A ver, levanten la mano los abuelos hijos de Satanás. Los que son abuelitos, levanten la mano. Dios les va a pedir cuentas. Y también a los papás, a todos los que en algún momento somos pastores. Ahora imagínense a los curas, álgame Dios. Cuando el sacerdote lleva a la gente hacia sí mismo, es que yo, híjole. A mí me encantaría un día que yo me muera o que me maten. O sea, no, ¿por qué no? Pues me tengo que morir de algo. Miren, qué bonita muerte la de mi hermano sacerdote. Tenía 2 años de ordenado. Estaba confesando. Y en el momento de la confesión le dieron los balazos. Sirviendo a Dios. Claro, no quiero morirme todavía, pero el día que yo me muera, que no sea, ay, es que ya no está el Padre. A mí no me interesa que me sigan a mí. Yo estoy aquí para guiarlos y yo desaparecer para que ustedes sigan ¿a quién? A Dios. Ese es el buen pastor. El día que tú te mueras, sé que tendrás que llorar. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? El día que tú te mueras, ¿a quién van a seguir tus hijos?
tus nietos. Yo conozco nietos que no quieren seguir viviendo porque se murió el abuelo, se murió la abuela, se murió el papá, se murió la mamá. ¿Hiciste de esos hijos futuros pastores o inútiles? ¿Por qué? Porque no son capaces de seguir adelante sin ti, o incluso en la relación de pareja. ¿Cuántos jóvenes enamorados? Ahí les veo esa carita, me están enamorados. Y se muere, traiciona, se va o se acaba la relación, y jóvenes que ya no quieren seguir viviendo. Y andan ahí de mensos. ¿Por qué? Porque ya lo dejaron, porque ya se fue, porque no tuvieron esa conciencia. El Señor hoy nos invita a reconocer todos los dones que Dios nos ha dado para ser pastores. Algunos en la paternidad, otros en ser hermanos o hermanas, en ser tíos. Tantas bendiciones. ¿Y todo para qué? Para que todos sean guiados al dueño, al único dueño, porque una de las consecuencias de creer en Dios es reconocerlo como dueño y al único que podemos servir. Es una consecuencia de creer en el único Dios verdadero. Él es el dueño de todo y es el único digno de ser servido, de ser amado, de ser adorado, de ser glorificado. Es el único. Entonces todo lo que yo hago es para honra y gloria de Él. Por eso la pregunta o la respuesta que todos tenemos que dar es: el beneficio que yo hago a los demás, ¿en nombre de quién lo hago? Si no es en nombre de Jesús de Nazaret, tú no vas a guiar a tus hijos o a tus seres queridos a la salvación. Les habrás dado mucho material, mucha cuestión material, mucha cuestión sentimental, pero esas personas se pueden condenar por culpa tuya, porque no supimos guiarlos. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿qué significa reconocer a Dios como el dueño y a Jesucristo como el pastor? Segunda lectura. Fíjense qué hermoso. Aquí en la segunda lectura nos presenta San Juan un cuestionamiento muy interesante. Dice: miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Aquí viene el cuestionamiento. Si el mundo no nos reconoce, es porque también lo han reconocido a Él. Si el mundo no nos reconoce, ¿qué significa? Si el mundo no reconoce que lo que yo tengo viene de Dios, es porque no han reconocido al único Dios verdadero, al dueño de todo y al único pastor que es Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que no reconocen? Los más pobres, y no me refiero a los pobres de pobreza, sino los que se sienten tan pobres que están robando. ¿Por qué creen que mataron a mis hermanos sacerdotes? Los mataron las personas más pobres. Y no me refiero de pobreza material, de pobreza espiritual. Los asesinos, los violadores, los ladrones, son los que no reconocen, los que están corruptos, los políticos, los sacerdotes, los obispos corruptos. Son los que no reconocen a Jesucristo como pastor y a Dios como dueño. Y si no lo reconocen, pues obviamente van a hacer lo que hicieron. Van a perjudicar, van a querer robar, van a querer dañar. ¿Qué es lo que hacen? Porque no están reconociendo a los que son pastores y vienen a servir a Dios. Entonces, esto nos ayuda a entender el por qué servir a Dios es tan difícil, porque el mundo no te reconoce. El mundo te dice: tú lo hiciste por tu esfuerzo, tú eres lo máximo. Los cursos de superación personal, todo lo que hacen es: tú puedes, tú eres esto, tú lo otro, y te inflan tanto que luego explotas. Pareces un globo inflado. O sea, tú lo eres, mira, visualízate, vas a lograr esto, vas a lograr lo otro. Es aquella persona que es tan pobre que tiene que matar a otro para robarle lo que tiene. Es tan pobre que tiene que robar. Es tan pobre que tiene que vivir odiando, que tiene que vivir quitándole al otro la dignidad, el valor que tiene como persona, porque son pobres, porque no han reconocido que tienen tantas bendiciones y se la viven envidiando. Se la viven pensando en lo que tiene el otro y porque yo no lo tengo.
que ese es el planteamiento, que dice, si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a Él. La pregunta siempre será, ¿tú lo reconoces? Si lo reconocemos, seremos capaces de vivir como hijos de Dios. Si no lo reconocemos, terminaremos perdidos, dañando a otros. Luego en el Evangelio, regreso a él, dice, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Escucharán mi voz. ¿Cómo van a escuchar la voz de Dios? A través de ti, porque tú eres pastor, que sigue al gran pastor, al único buen pastor, que es Jesucristo. Pero si tus hijos no escuchan, tu esposa no escucha, tus amigos no escuchan la voz de Dios, es porque no supiste ser ese pastor. Tiene que haber un solo rebaño y un solo pastor. Nosotros solamente somos pastores temporales, por lo que podemos servir al prójimo. Pero a través de mi servicio tienen que aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora que van a volver a ser abuelos, no cargan con uno y ya les viene el otro. Enseñarles a escuchar esa voz. Esa es la tarea más importante. Pero nos gusta más que escuchen nuestra voz. Todo lo que yo hago, todo lo que yo me sacrifico. Incluso a veces las esposas con los esposos, es que tú no me valoras todo lo que yo hago. O con los hijos, es que tu papá, es que tu mamá. Hoy el Señor nos invita a vivir como verdaderos pastores. Obviamente el sacerdote tendría que ser el primero que les tiene que enseñar. Desgraciadamente nosotros también nos equivocamos y cometemos serios errores y pecados y traemos la gente a nosotros. Yo un día sé que no voy a estar más aquí, me muero, me cambian, yo no sé, pero que ustedes no sigan al sacerdote, sigan a aquel que el sacerdote les enseñó a escuchar. ¿Sí me entienden? Entonces habrá valido la pena el servicio del sacerdote. Papás, que tus hijos no te sigan a ti, tú eres pastor, para que el día que tú te mueras, tus hijos hayan aprendido a escuchar y seguir a Dios. Esposo, esposa, que tú le enseñes a tu esposo, a tu esposa, a escuchar esa voz. Y entonces se cumplirá esto. Dice, yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pidámosle a Dios que formemos parte de este rebaño. Nos va a costar trabajo, tal vez, y mucho, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas con reconocimiento, con aplausos, con gratificaciones. Y no es que sea malo, pero no se nos olvide que el beneficio que viene de ti tiene que ser reconociendo al dueño del rebaño y al pastor que te ha llevado a reconocer estos dones. Nos ponemos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pensemos y entreguemos a Dios todas esas ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos, desde los amigos en nuestra infancia, adolescencia, juventud, adultos, compañeros de escuela, del trabajo, esas personas que en algún momento solicitaron un beneficio,
algún consejo, alguna ayuda. Y que nosotros, a lo mejor con la mejor intención, lo hicimos y generó en ellos una necesidad de amistad, una necesidad de apoyo. Y como nosotros no habíamos reconocido a Jesús como nuestro único pastor y al Padre como dueño de todo, nos volvimos asalariados. Mientras tenía ganas o mientras me sentía bien, o a lo mejor mientras no me doliera o no me generara problemas, te ayudo, te sirvo. Pero en cuanto me genera problemas o dolor o no me genera un beneficio, ya no te ayudo. ¿Cuántas ovejas dejamos solos o solas por nuestro egoísmo, por nuestra ceguera? ¿A cuántas personas en esas amistades o en ese noviazgo se volvió una oveja que yo pude haber llevado a Dios, pero la llevé o lo llevé a mí y después se perdió? ¿Cuántas relaciones dañadas por ese egoísmo? Ahora tu matrimonio o tu noviazgo actual, ¿cuántas veces esa persona se ha acercado a ti porque ha visto en ti algo que necesita, que le agrada, que le hace falta? Dios está poniendo en tus manos estas pequeñas ovejas, llámese esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, amigos, personas necesitadas. Qué gran privilegio, qué gran don el que tú, a través de los dones que Dios te ha dado, hayas podido servir a esas almas. Ahora hay que seguirlo haciendo, pero hay que tomar conciencia de reconocer a Jesús para que estas personas, cuando tú no estés, cuando tú te mueras, cuando tú falles, puedan seguir al verdadero pastor. Tú nada más fuiste un pastor un tiempo, pero también la riegas, también te equivocas, también tú necesitas un pastor que te lleve al verdadero pastor. Pero si no, vamos a hacer un caminito de ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Qué gran responsabilidad y qué gran don el servicio a mis hermanos. Vamos a decir: Señor Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque ahora entiendo todos los dones que tú me has dado y que he podido poner al servicio de mis hermanos. Algunos de ellos se volvieron ovejas necesitadas de que yo las guiara, las aconsejara, las ayudara, las amara y las cuidara. Pero yo no supe hacerlo. No supe reconocerte. Y por lo tanto, no supe guiarlas hacia ti. Señor Jesús, te pido por todas esas ovejas que pasaron por mi vida y que yo no supe guiar. Me dejé llevar más por la satisfacción de mis buenas obras, por el orgullo de haber servido, por la gratificación de los aplausos, de la remuneración económica o sentimental, pero nunca reconociéndote a ti. Te pido, Señor, por estas ovejas que todavía tengo a mi cuidado, mi familia, mis amigos, mis conocidos, esas personas necesitadas que se han cruzado en mi vida,
y que han sido como ovejas sin pastor, y que han sido como ovejas sin pastor, porque no han conocido porque no han conocido a Jesucristo, a Jesucristo, el pastor de todos. el pastor de todos. Y yo tengo la responsabilidad Y yo tengo la de responsabilidad llevarlos hacia el único pastor. de llevarlos hacia el único pastor. Te pido, Señor, Te pido, Señor, la sabiduría, la sabiduría, la humildad la humildad de poder transmitir de poder transmitir todos los servicios, todos los servicios, por pequeños que sean, por pequeños que sean, decir que son por ti. decir que son por ti. Tú eres el dueño, Tú eres el dueño, el Padre es el dueño el Padre es el dueño de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo hago. de todo lo que yo hago. Por eso siempre quiero reconocer Por eso siempre quiero que reconocer el beneficio que el beneficio que yo puedo hacer que yo puedo hacer a mis hermanos a mis hermanos fue por Jesucristo. fue por Jesucristo. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret, de que Nazaret, todo el servicio, que todo el servicio, que todo el bien, que todo el bien, todo el amor, todo el amor, todo el perdón, todo el perdón, toda la tolerancia, toda la tolerancia, todo aquello que yo pueda hacer por el bien de mis hermanos, por el bien de mis hermanos, que sea en nombre que sea en nombre del único pastor verdadero, del único pastor verdadero, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Pido perdón Pido perdón a todas las ovejas a todos que me tocó guiar en algún momento que me tocó guiar en algún momento y que no supe guiar hacia Dios. y que no supe guiar hacia Dios. Les pido perdón Les pido perdón por mi pecado, por mi pecado, por mi ignorancia, por mi ignorancia, por mi soberbia. por mi soberbia. Pido perdón Pido perdón a mis ovejas a actuales mis ovejas actuales que están necesitadas que están necesitadas del servicio del servicio que yo puedo que brindarles yo puedo brindarles con mi amor, con mi amor, con mi paciencia, con mi paciencia, con mi cuerpo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi mente, con mi alma con mi alma y mi corazón. y mi corazón. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo también perdono Y yo también perdono a todos esos a pastores todos esos pastores de los cuales yo me convertí de los cuales yo me convertí en su oveja en su oveja por mis necesidades, por mis necesidades, por mis miedos, por mis miedos, por mis problemas, por mis problemas y no supieron y hacerlo. no supieron hacer. En el nombre de Jesús de En Nazaret, el nombre de Jesús no me enseñaron a escuchar su no me voz, enseñaron a escuchar su voz, no me enseñaron a no reconocerlo. me enseñaron a reconocer. Y cuando ellos me Y fallaron, cuando ellos me fallaron, me traicionaron, me traicionaron, se fueron se fueron o se murieron, o se murieron, mi mundo se vino abajo. mi mundo se vino abajo. Yo les perdono, Yo les perdono, porque a lo mejor no lo hicieron porque a lo mejor no lo hicieron de mala intención, de mala intención, sino por ignorancia, sino por la ignorancia. pero aún así me dañaron Pero aún así me dañaron. e hicieron que yo dependiera Hicieron que yo dependiera sentimentalmente, sentimentalmente, mentalmente, mentalmente, físicamente, físicamente, espiritualmente espiritualmente de ustedes. de ustedes. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Perdono a mis padres Perdono a mis padres si no supieron ser pastores si no supieron ser pastores de mi alma, de mi alma, supieron cuidar mi cuerpo, supieron cuidar mi cuerpo, supieron cuidar mi intelecto, supieron cuidar mi intelecto, pero no supieron cuidar mi alma. pero no supieron cuidar mi alma. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por todos los momentos por todos los momentos de conflicto de conflicto entre ustedes entre ustedes que no supieron reconocer que no supieron reconocer que todo lo que ustedes nos daban, que todo lo que ustedes nos daban a mí y a mis a hermanos, mí y a mis hermanos era un don de Dios, era un don de Dios, un regalo un regalo que ustedes deberían que de haber ustedes administrado, deberían de haber administrado, pero se quedaron con el crédito y me hicieron sentir y me hicieron sentir que ustedes eran la fuente que ustedes eran la fuente del amor que me tenían, del amor que me tenían, de las cosas que me de daban. las cosas que me daban. Papá, mamá, Papá, mamá,
yo les perdono. yo les perdono. Por sus errores, Por sus errores, por sus pecados, por sus pecados, por ser asalariados por ser asalariados y no verdaderos y pastores. no verdaderos pastores. También perdono a mis abuelos También perdono a mis que no abuelos supieron apacentar que no supieron apacentar a mis padres. a mis padres. No les enseñaron No les enseñaron la voz del pastor. la voz del pastor. Incluso los alejaron Incluso los alejaron con sus miserias, con su miseria. con sus pecados. Abuelos paternos, abuelos maternos, Abuelos maternos, yo les perdono yo les perdono. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A mis tíos A mis tíos y a mis primos, y a mis primos. en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. yo les perdono. Yo les perdono. Porque ustedes tenían unos dones, Porque ustedes tenían unos dones, unos regalos de Dios unos regalos de Dios que hicieron que yo los buscara, que hicieron que yo los buscara, que yo los necesitara, que yo los necesitara, pero no me enseñaron pero no me enseñaron a escuchar a Dios. a escuchar a Dios. Incluso algunos de ustedes Incluso algunos de ustedes me indujeron a los vicios, me indujeron a los vicios, a escuchar más mi a carne, escuchar más mis deseos mis deseos y no la voz de Dios. y no la voz de Dios. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo les perdono yo les perdono por no ser pastores por no ser pastor de mi alma. de mi alma. También perdono También perdono a aquellos amigos a aquellos amigos que fueron tan importantes en mi que vida fueron tan importantes en mi vida y que yo me convertí y que yo me convertí muchas veces muchas veces en su oveja, en su oveja, porque los busqué porque los busqué pidiendo consuelo, pidiendo consuelo, pidiendo consejo, pidiendo un y consejo. ustedes me lo dieron. Y ustedes me lo dieron. Muchas veces me ayudaron, Muchas veces me ayudaron, me permitieron levantarme, me permitieron levantar, pero se volvieron tan pero necesarios se volvieron tan necesarios que cuando ustedes me que fallaron cuando ustedes me fallaron o se fueron, o se fueron, mi mundo se vino abajo, mi mundo se vino abajo, porque no reconocieron porque no reconocieron al único pastor al único pastor y al dueño de todo. y al dueño de todo. No me enseñaron a escuchar la No me voz enseñaron a escuchar la voz del único pastor. del único pastor. A cada uno de mis A amigos, cada uno de mis amigos, en mi infancia, en mi infancia, adolescencia, adolescencia, juventud, juventud, vida adulta, vida adulta, que me hayan lastimado, me hayan lastimado, que me hayan que fallado. me hayan fallado. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo les perdono yo les perdono por todo el daño. por todo el daño. También perdono También perdono a aquellas personas a aquellas personas que se volvieron mis que pastores se volvieron mis pastores en el área del amor, en el área del amor, en esos noviazgos, en esos noviazgos, donde yo entregué donde yo entregué mi corazón, mi corazón, mis deseos mis deseos, y en algunas en ocasiones algunas ocasiones hasta mi cuerpo. hasta mi cuerpo. Me volví oveja Me volví oveja porque yo creí en ti, porque yo creí en ti. te entregué lo mejor de mí Te entregué lo mejor de mí y me fallaste, y me fallaste. me traicionaste Me traicionaste y no y supiste no supiste reconocer a Jesús reconocer a Jesús como el único pastor como el único pastor y enseñarme que lo que tú me dabas y enseñarme lo que tú me dabas. era para guiarme hacia Dios, Era para guiarme hacia Dios, pero me guiaste hacia ti, pero me guiaste hacia ti. hiciste que dependiera de ti Hiciste que dependiera de ti. y esto me llevó Y esto me llevó a la a tristeza, la tristeza, a la a depresión, la depresión incluso e incluso a los pensamientos los pensamientos o acciones de o suicidio. acciones de suicidio. Yo te perdono Yo te perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús perdono a mi perdono a mi pareja, pareja, aquella persona aquella persona que tenía todo lo que yo necesitaba que tenía todo lo que yo necesitaba para ser oveja para ser oveja y que me guiara. y que me guiara. Te perdono. Te perdono. Aquí digan el nombre de su esposo, de su esposa, sea que esté vivo, sea que se haya muerto, que los haya dejado, lo que sea, pero digan el nombre de su pareja. Yo te perdono porque no supiste ser pastor o pastora de mi alma
de mi corazón, de lo que yo te he entregado a lo largo de nuestra vida, como esposos, como pareja. Yo te perdono porque me enseñaste porque me enseñaste a depender de ti, a depender de ti, a confiar en ti, a confiar en ti, a tal grado a tal grado que cuando me fallabas, que cuando me fallabas, mi mundo se venía abajo. mi mundo se venía abajo. Me sentía confundida, Me sentía confundido, confundido, temeroso, temeroso, sin sentido, sin sentido, porque no supiste ser pastor, porque no supiste ser que me pastor, enseñara a escuchar la voz que me enseñara a escuchar la del voz único pastor Del único. verdadero, del único pastor verdadero, de mi Señor Jesús. de mi Señor Jesús. Yo te perdono Yo te perdono porque me enseñaste porque me enseñaste a depender de ti, a depender de ti, cuando tú deberías haberme enseñado cuando tú deberías haberme enseñado a escuchar a Dios. a escuchar a Te Dios. perdono en el nombre de Jesús. Te perdono en el nombre de Jesús. No quiero seguir atado No quiero seguir atado a estos sentimientos, a estos sentimientos, a este dolor a este dolor ocasionado ocasionado por los malos pastores en mi vida por los malos pastores y en mí, ocasionado y ocasionado por las veces que yo fui por las veces que yo un fui mal pastor un mal pastor para esas almas. para estas almas. Señor Jesús, Señor Jesús, también reconozco también reconozco las trampas de Satanás, las trampas de las Satanás, mentiras las que mentiras a través de los placeres, que a través de los del placeres, dinero, del dinero, del poder, del poder, del poseer cosas de materiales, poseer cosas materiales, me he dejado llevar me he dejado llevar por estos asalariados, por estos asalariados, por el consumismo, por el consumismo, por el materialismo, por el materialismo, por el hedonismo, por el hedonismo, el placer por el placer. el placer por el placer. Señor Jesús, Señor Jesús, yo no reconozco más yo no reconozco a más ninguno de estos falsos pastores, a ninguno de estos falsos pastores, ni siquiera hombres o mujeres, ni siquiera hombres o mujeres, que no te reconozcan a ti que no te reconozcan a ti como el único pastor. como el único pastor. Yo rechazo Yo rechazo toda influencia toda influencia de Satanás de Satanás y de sus servidores y de sus servidores por medio de brujería, por medio de brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, todo acto todo acto opuesto a Dios, opuesto a Dios, todo acto todo acto contrario a la fe, contrario a la fe, contrario a la vida contrario a la vida y a la voluntad de Dios. y a la voluntad de Lo Dios. rechazo Lo rechazo y reniego y reniego de todo esto de todo eso y lo mando a los pies de Jesús. y lo mando a los pies de No Jesús. son más mis pastores, No son más mis el pastores. único pastor El único pastor es mi Señor Jesucristo, es mi Señor Jesucristo, el dueño y soberano el dueño y de soberano todo lo que yo soy, de todo lo que yo de soy, todo lo que yo tengo, de todo lo que yo de tengo, todo lo que yo hago. de todo lo que yo Es hago. mi Señor, Es mi Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, Y todo daño y todo daño que Satanás ha hecho también que Satanás ha hecho también a mi familia, a mi familia, a mi casa, a mi casa, a mi trabajo, a mi trabajo, a mis a pertenencias. mis pertenencias. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, lo corto y lo destruyo. lo corto y lo destruyo. No más servilismo, No más servilismo, no más mentiras, no más mentiras, no más pastores falsos, no más pastores falsos, asalariados, asalariados. que lo que quieren es mi alma Lo que quieren es mi alma, para llevarla a Satanás. para llevarlas a Satanás. Señor Jesús, Señor Jesús, yo me declaro yo me declaro libre libre y sano y sano de todas estas mentiras, de todas estas mentiras, de estos falsos pastores. de estos falsos pastores. Y ahora te entrego Y ahora te entrego este cuerpo este cuerpo que no he sabido administrar, que no he sabido administrar, que no he sabido cuidar que no he sabido y cuidar que ahora está enfermo, y que ahora está enfermo, cansado cansado por mis excesos por mis excesos en la comida, en la comida, en los desvelos, en los desvelos, en el trabajo, en el trabajo, en las tensiones, en las tensiones, en el estrés, en el estrés, en el miedo,
en el en miedo, la angustia, en la angustia, en la desesperación, en la desesperación, que ha llevado a este cuerpo que ha llevado a este a cuerpo la enfermedad. a la enfermedad. Señor Jesús, Señor Jesús, tú tienes el poder tú tienes el poder para sanarme. para sanar. Pero si a través de esta enfermedad Pero si a través de esta enfermedad puedo enseñarle a otras almas pueda enseñarle a otras a almas escuchar tu voz, a escuchar tu voz, yo te ofrezco esta yo te enfermedad ofrezco esta enfermedad por la salvación por la salvación de las almas de las almas que tú me has que tú encomendado. me has encomendado. Pero si es tu divina voluntad Pero si es tu divina y voluntad es para tu gloria y es para tu y gloria para la salvación de las y almas, para salvación de las almas, que este cuerpo que este cuerpo dañado, dañado, enfermo, enfermo, cansado, cansado, sea sanado, sea sanado, sea liberado sea liberado de toda enfermedad, de toda enfermedad, de todo daño de todo daño físico, físico, químico, químico, bioquímico, bioquímico, celular, celular, molecular, molecular, a nivel de las células, a nivel de las células, de los tejidos, de los tejidos, de los órganos, de los órganos, aparatos y sistemas, aparatos y sistemas. en el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesucristo, mi único y verdadero pastor, mi único y verdadero pastor, y en nombre de Dios Padre, y en nombre de Dios Padre, dueño de toda la creación, dueño de toda la creación, dueño de mi cuerpo, dueño de mi cuerpo, dueño de mi alma, dueño de mi alma, dueño de mi mente dueño de mi y mente dueño de mi corazón, y dueño de mi corazón. yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y sano de mi cuerpo, de mi cuerpo, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi mente, y en mi mente, en mi familia, en mi familia, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. amén. Amén. Agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, yo te pido por estas ovejas que hoy han venido. Si algo, Señor, sale de esta prédica, sale de esta oración, que sea para reconocer tu voz. Todas las bendiciones, todos los milagros, todas las conversiones, todo lo que tú permitas, Señor, a través de esta experiencia de tu amor y de tu misericordia, no sea para voltear al instrumento, al sacerdote, sino que sea para voltear a ti, que aprendan a escucharte a ti, que aprendan a seguirte a ti, porque el día de mañana, si no es que ya, también ellos serán pastores, o ya lo son, y tienen que aprender a enseñar esa voz, y esos dones son tuyos, para que puedan guiar a esas ovejas que tú les has encomendado. Yo los declaro libres y sanos, y que tu gloria se manifieste en ellos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se entendió el mensaje? Ahora enseñar a otros cómo ser pastores, porque también nosotros somos ovejas. Vamos a renovar nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Voy a bendecir sus trabajos, todas las cuestiones materiales. O sea, Dios sabe lo que necesitamos y Él provee lo que necesitamos. Lo que no, Señor, pues tengo que aprender a vivir con eso. No quiere decir que no me esfuerce, que no trabaje, que no, pues tenga pues todo lo que humanamente, materialmente pueda tener, pero siempre reconociendo al único pastor. Pongan sus manos así y yo bendigo sus trabajos, también sus escuelas y todos sus proyectos, también mis hermanos a través de los medios. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.